Voy a centrar mi conferencia. ¿Tengo una hora? ¿Es? Una hora, sí. Centrarla fundamentalmente en esa relación comunicación-lenguaje como experiencia simbólica o síntesis simbólica de la experiencia humana. Y fundamentalmente tocar toda esa experiencia que se ve a lo largo de la historia, en este caso de Occidente, porque habría que marcarla en esa perspectiva, que ha marcado mucho lo que llamaríamos esas escuelas de pensamiento, esas teorías y esas investigaciones alrededor, en este caso, del lenguaje y la comunicación. Hay un hecho clave, que siempre tendríamos que decirlo, y es que la constitución del hombre como tal está generada por las propias acciones del lenguaje y por las propias acciones sociales de sentido que producimos al interactuar en el mundo. Es decir, esa es parte de los elementos que habría que indicar desde el principio, porque somos lenguaje, ¿sí? Y lenguaje aquí no solamente sería el verbal, sino todos los elementos que ha generado el hombre en las diferentes perspectivas de tener presencia en el mundo. Y esa presencia en el mundo es lo que ha permitido las interacciones sociales, los intercambios simbólicos, porque ahí es donde está el elemento clave en el hombre. Es decir, el elemento clave es la generación de símbolos. Y aquí símbolo apunta necesariamente a la creatividad del hombre, a la presencia del hombre a partir de una serie de procesos, acciones, de la cual el lenguaje juega un papel fundamental. Eso es determinante en muchos de los sentidos de la cual somos hoy seres humanos. Además de lo que hemos destruido, pero quiero centrarme fundamentalmente en lo que somos como ese mundo del lenguaje. No solamente lingüístico, sino del lenguaje. Es decir, de generadores, en este caso, de acontecimientos. Y eso es la marca, eso es lo simbólico. Es decir, porque si bien es cierto, en la naturaleza encontramos lo que produce la naturaleza, la rerum, en este caso, las producciones de cosas que da la naturaleza, o sea, la rerum naturum, a aquella cosa que producimos nosotros, que es la rerum gestarum, o sea, cómo gestamos cosas en el mundo. Y en ese sentido, pudiera citar ya de entrada a alguien que en lo que ya la pragmática empezamos a encontrar, y es cómo hacemos cosas con las palabras, ¿sí? Eso es lo que determina realmente, en este caso, parte de la vida del hombre. Por eso siempre trataré de enfocarme en una perspectiva interdisciplinaria. Va a aparecer la filosofía en un momento dado, va a aparecer la lingüística, la sociología, la antropología en mi reflexión. Entonces, inicio con una bella frase en un discurso que hace García Márquez, que creo que ustedes lo conocieron, cuando él casi que licencia la ortografía y casi que la gramática en la perspectiva de la enseñanza, pero que tiene que ver, en este caso, con una preocupación casi que de García Márquez de que se viva el lenguaje, que la lengua sea viva, no la lengua muerta, entre comillas, como diría Bakhtin, la lengua que de alguna manera le ha quitado toda la experiencia y todo el sentido sobre el cual nos relacionamos en el mundo. Si bien
la gramática de la lengua es la gramática del mundo, y allí es donde podemos ir determinando aspectos decisivos para entender realmente qué es lo que somos como tales. Por eso García Márquez, me gustó esta entrada, lo cual dice: a mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: cuidado. El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿ya ves lo que es el poder de la palabra? Miren allí ese sentido que tiene esa frase allí. Además, eso es un invento de García Márquez. Eso, en el fondo, García Márquez, como buen narrador, como buen mitómano, pudiéramos decir, en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los mayas, señalaba él, que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo, y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Lo que acababa de decir la profesora Zulma del Dios que habla. Una cosa interesante en su reflexión. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. Aquí vamos a mirar parte incluso de lo que García Márquez señala y de las discusiones que hemos adelantado en muchas de los encuentros académicos, investigativos, científicos, alrededor de que hoy se habla de que estamos en la sociedad de la imagen, de lo cual es cierto, pero, como decía Humberto Eco, las palabras seguirán siendo el eje central en el mundo contemporáneo, aún en el siglo XXI. Por más que, más adelante lo toco, por más que efectivamente nuestra sociedad de la información, sociedad mediática, está muy atravesada por la imagen, pero la base sigue siendo la base del lenguaje, en este caso de la palabra, del mundo de la palabra. En ese sentido, no es cierto que la imagen esté desplazando ni que pueda extinguirlas. Al contrario, estamos potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Esa es una frase tan hermosa, una metáfora tan bella en esa Babel de hoy, que es en donde supuestamente en la Biblia surgen las diferentes lenguas que hoy habitan el mundo. Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad, habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos, gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurrada al oído en las penumbras del amor. Cosa, además, interesante, ¿sí? Desde lo más racional a lo más sensible, desde lo más lógico a lo más emocional del hombre. Es decir, esa presencia constante, en este caso, del lenguaje o de la palabra. No, el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llama en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. En ese sentido, sigamos, ponlo por favor. En ese sentido, ya lo había anotado, primero voy a hacer una disquisición filosófica para después ir
metiéndome algo en antropología, que la profesora María Trillo me puede ayudar, sobre todo en la perspectiva de ese estudio que hace Walter Ong en el trabajo de oralidad y escritura. Pero al señalar que somos sujetos del lenguaje, que somos sujeto capaz de habla, es lo que en algún momento señalaba el viejo Aristóteles en su libro de la Politeía, o la política, donde planteaba solo un hecho, so animal politikon. Es decir, somos animales políticos en tanto somos sujetos o animales del lenguaje, animales que hablan, frente a tratar de distinguir sobre los otros seres del mundo, pero que al adquirir la naturaleza cultural y simbólica, el hombre, entre comillas diríamos, se emancipa, ¿sí?, para adquirir toda esa dimensión y toda esa condición humana. Aquí hablaría no de naturaleza humana, sino de condición humana, que es distinto. Y eso me lleva a entender que esa síntesis simbólica, que aparentemente, es decir, no son ni señales ni indicios, sino símbolos que contiene en cada una de las palabras, por eso son símbolos, contiene todo el conocimiento, toda la experiencia, toda la sensibilidad en una palabra de lo que la humanidad ha ido construyendo en el mundo. Es decir, una palabra como mamífero no solamente son sus condiciones de letras o sus condiciones fonológicas, sino fundamentalmente son las condiciones de toda la experiencia cognitiva, estética, cultural, ¿sí?, afectiva, emocional que hay y que guarda en ella. Cada palabra es eso. Y cuando juntamos palabras, imagínense ustedes ese universo, ¿sí?, discursivo, ese universo argumentativo, ese universo que contiene una palabra, pero que no la podemos, como dice nuestro amigo García Márquez, maltratar, porque precisamente eso es lo que nos hace como tal seres humanos. Más aún nosotros los docentes, ¿sí?, porque de eso es lo que mediamos con los otros. Esas son las mediaciones, las interacciones que nos posibilitan poder construir, por un lado, conocimiento, poder intercambiar y entrar en conflicto, poder generar las posibilidades de la crítica y de la contraargumentación. Y allí es donde creo yo que tenemos que prestarle gran atención, no solamente los profesores de lenguaje, sino todos los profesores que mediamos en el mundo escolarizado. Profesor de historia, un profesor de química, un profesor de física, de educación física, de arte, es un profesor de lenguaje, es un profesor de lengua, porque lo que él está haciendo es precisamente los intercambios simbólicos de la síntesis de la experiencia humana. Eso es lo que hace un maestro. Y lo que ellos hacen también con nosotros. Por eso la escuela o el espacio público, en este caso escolarizado, es un espacio de conflictos discursivos donde los sujetos intercambiamos las mejores experiencias cognitivas para generar lo mejor de los saberes. Y ahí es donde nos explica por qué hablamos de esa experiencia simbólica. Porque lo simbólico es lo que hemos creado artificialmente en el mundo. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos. Y una de las cosas creadas, inventadas por la humanidad, es el lenguaje. Esto que toco, esa silla, esos celulares que ustedes ven ahorita, todas esas tecnologías, algo que la humanidad
creó como un aparato, como dirían, un aparato que vuela y que es capaz de sostenerse en los aires, gracias a que se aplica todo ese saber hecho lenguaje de la física, de la química, de los conocimientos astronómicos, climatológicos, etcétera, para poder colgar un sujeto como el avión en el aire. Y eso es simbólico. Eso no es cualquier cosa, sino esa experiencia que hemos podido crear. Y se crea porque el lenguaje está allí presente. Por más que yo diga E igual a M por C al cuadrado, la famosa fórmula del señor Albert Einstein, y en cada una de esa estructura de pensamiento, en esa relación lenguaje-pensamiento, de desarrollo de la mente y de los actos de pensar, de poder imaginar el mundo, está allí relacionado. Todo lo que la humanidad ha construido sobre el concepto, sobre el conocimiento de energía, todo esa igualdad que no es simplemente igualdad, es toda la estructura del pensamiento matemático, esa igualdad que dice E igual, pero igual no es igual, sino es la estructura del pensamiento matemático que tiene la lengua, que tiene el lenguaje. Es decir, no hay cosa más profunda en el lenguaje y en la lengua que esa estructura matemática. La tienen todas las lenguas. Aún en el relativismo lingüístico que acabo de escuchar, allí se ve toda una perspectiva de cómo en la lengua se mantiene esa estructura matemática. Que por eso estudiamos a veces lenguaje o literatura para huir de las matemáticas, y no podemos huir de la matemática porque está presente en nuestro lenguaje, ¿sí? Es decir, es con la que cargamos también en este mundo. Y por eso pues podemos tener claridad, precisión de los conceptos. Por eso es que podemos incluso tener ritmos versificados que son de estructura matemática. Los versos alejandrinos son de estructura matemática. Y entonces, E igual a M por C al cuadrado es todo lo que la humanidad y la física teórica y aplicada ha hecho de la energía, más todo el conocimiento de la física mecánica y cuántica sobre la masa, y todo el conocimiento que hemos tenido acerca de la perspectiva de lo que se llama la velocidad de la luz, a la constante al cuadrado. Es decir, en esa pequeña fórmula, que uno diría, pequeña fórmula, está toda la experiencia humana acerca de la teoría de la relatividad general y específica, pero también todo aquello que nos permite estar en el universo y en el cosmos, ¿sí? Donde la humanidad cada vez más empieza a tener presencia. Por eso el lenguaje, en este caso, es fundamental. Es cosa que a veces abandonamos. Que pareciera que fuese, como dijo del profesor, de lengua castellana. Y no, esto es por la cual nosotros nos hacemos seres humanos. En ese sentido, en ese proceso de comunicación, que es un proceso intersubjetivo, porque hemos estado acostumbrados al paradigma de centrarnos exclusivamente en el sujeto. Y lo que realmente, durante toda la historia de la humanidad, lo que ha existido es procesos de interacciones de carácter intersubjetivo. Entonces, por eso ustedes se acuerdan lo que se estudia en psicología, siempre el sujeto. Lo que ha hecho la sociología de la modernidad es estudiar el sujeto. Lo que ha hecho
en algunas lingüísticas es estudiar el sujeto y nunca poder comprender ese paradigma, ¿sí?, no de la disciplina que es el objeto, sino poder entender qué pasa cuando interactúan sujetos que hablan y que intercambian simbólicamente a través del lenguaje. Pregunta de investigación, ¿sí?, que tendríamos que hacernos. ¿Qué pasa en esa relación? Y no solamente qué pasa en la cotidianidad, sino también las que están mediadas digitalmente. Ahí hay un estudio profundo. ¿Qué pasa en el whatsappeo que hacemos constantemente? ¿Qué pasa en los Facebook? ¿Qué pasa? Que solamente nos hemos dedicado a mirarlo, que es lo que se publica, pero no podemos entender cómo hay una expansión comunicativa a través de algo que es esas tecnologías, que no son puras, porque nos quedamos en las tecnologías, porque las tecnologías son mediaciones de la experiencia humana y no aparatos. Y eso es lo que también vuelve a aparecer, esa dimensión intersubjetiva, cómo interactuamos en el mundo. Por eso señalo allí un poco la perspectiva habermasiana de que en la comunicación el hilo conductor de todo entendimiento es el lenguaje. El hilo conductor. Hilo conductor, y cuando hablo aquí de entendimiento, que sí, puede tener la primera connotación de la cotidianidad, pero es cómo el lenguaje ha hecho posible el entendimiento y la comprensión de la realidad física, biológica, química, histórica, artística, etc. ¿Qué es eso? Entendimiento. Y entendimiento también en lo más trivial y cotidiano. Aquí estamos en un proceso de entendimiento. Y ese proceso de entendimiento moviliza los actos de pensar, moviliza los actos de la imaginación, moviliza nuestras sensibilidades, afecta nuestras emociones, nos vuelve estético, porque todo eso está contenido en esta experiencia que tenemos. A veces una frase, parece que no has entendido bien el concepto masa. Eres como, ¿cómo es? Como atareado, ¿sí? Y esa dimensión va acabando. ¿Sí? Y eso aparentemente está provocando exclusión o inclusión, segmentación, discriminación, pero uno no entiende que por más que yo esté enseñando física en un momento dado, pueda utilizar un lenguaje que anula cualquier posibilidad de pensamiento. Y entonces esa carga del lenguaje en una sola palabra está cargada de todo. Es estética, es cognitiva, es afectiva, es emocional. Eso es lo que tiene la palabra. Un poder mágico, un poder sagrado, que incluso en las comunidades indígenas es demasiado sagrada la palabra. Y es lo que constituye comunidad. Por eso el respeto al lenguaje. Por eso el Dios al habla. Y esos son elementos que nos va dando. Ahora, toda teoría, todo discurso es un saber proposicional. E incluso a veces una palabra es un saber proposicional. Si yo digo fuego, es posible que todos aquí en pánico salgamos,
Porque la sola palabra fuego contiene llamas, humos, contiene la experiencia de no ser quemado, es decir, toda una experiencia, toda una posibilidad de referenciaciones o de determinaciones en el mundo. Una sola palabra. Un teatrero, director de teatro, Stanislavski, en una de sus obras bellas, pues solamente hablar de una sola palabra y repetirla casi que durante una hora. Una sola palabra. Y eso tiene toda una representación, ¿sí?, para entender esa dimensionalidad que encontramos. Por eso, ustedes que han trabajado mucho la teoría de la argumentación de Perelman, ¿sí?, un estudio interesante, para entender cómo la argumentación tiene que ver no solamente con la estructura formal de ella, sino con la estructura y nacimiento de la democracia, de la dimensión de democracia y de construcción de convivencia. Porque sí, a veces nos quedamos en el formalismo de entender la teoría de la argumentación, pero lo que en el fondo Perelman tiene en su trabajo apunta a ese pacto de la vida social, a ese tejido de la convivencia, a esa dimensión de la democracia. Y es sobre la base de la argumentación. Y en esa argumentación es que podemos discurrir, estar en el curso del movimiento y del fluir de la vida. Por eso se llama discurso, es discurrir, fluir, pero solo se fluye cuando el lenguaje se mueve. Y en esa dimensión encontramos la relación lenguaje-vida, lenguaje-posibilidad de mundo, de construcción de cosmos, incluso de mi propia felicidad. Es donde arriesgo, por eso es vida, arriesgo mi vida en el lenguaje. Y esa dimensión de arriesgarlo es poderlo mostrar a otro. Es agonal o agonístico. Porque está esa relación de vida-muerte, de muerte-vida. Esa dimensión de tiempo que se regresa y que el pasado es como futuro en tanto eterno retorno de la vida. Y que te posibilita, ¿sí?, estar, porque aquí el cosmos se nos va al parecer como una figura geométrica muy interesante para entender ese ciclo como el cual nos movemos. Entonces nos hacemos discurso, nos volvemos río. De ahí discurrimos, fluimos. Nada hay eterno, sino todo está en movimiento, para el caso nuestro del lenguaje. Por eso el lenguaje es infinito. No infinito en la estructura formal de él, sino infinito en su estructura, ¿sí?, de producción, de generación. Chomsky, estructura generativa. Con elementos simples genero infinitas posibilidades de palabras y discurso, de las que nunca he oído, de las que estoy oyendo y de las que nunca escucharé. Y eso, mi querido, a propósito, esa es estructura matemática, teoría de conjunto y teoría de grupo, que es lo que genera el lenguaje, la infinitud de vida en la presencia de mundo que hacemos cuando somos, en este caso,
lenguaje. Entonces, por eso fluimos, por eso tenemos estas posibilidades. Y claro está, eso nos lleva a dos cosas. A que constantemente cuando yo arriesgo la vida, y aquí arriesgarle la vida no es que yo me vaya para guerrillero o de lo otro, no. Aquí arriesgar la vida fundamentalmente, incluso eso de la guerra, eso es otro cuento, cuando no hay lenguaje aparece la violencia. Y eso sí es, cuando no se escucha al otro, cuando no se interactúa con el otro, cuando el lenguaje no te posibilita tejer sentidos sociales, entonces lo más lógico, bueno, no lo más lógico, lo más brutal sería que apareciera la agresión, la violencia y la negación del otro, porque el otro no es capaz de hablar, supuestamente. El otro no tiene derecho a la palabra. Diría Lyotard, yo mato al otro cuando lo mando a callar. Lo mato. Cuando lo mando a callar. Cállate en clase, cállate pelado. Mira, cualquier cosa en la clase pasa, o en la casa, o donde sea. Cállate. Y no hay cosa más grande, dice Lyotard, en la matazón, que es eso, mandarlo a callar. Esa es la negación absoluta del otro. De allí que ese lenguaje solo tenga estructuras, dos estructuras fenomenológicas, ¿sí? Un yo y un tú, yo y tú, que son deíticos, y esos deíticos desaparecen. Mira lo bello de desaparece cuando el otro toma la palabra o cuando yo escucho. Entonces es como una especie de permeabilidades que se dan allí, de intangibilidades. ¿Sí? No solo un cambio de roles, sino fundamentalmente cambio de sentido de vida. ¿Sí? Entonces yo, tú y él aparece porque es la relación yo-tú que construye el él. Y los tres, en esa relación fenomenológica, los tres son los que le van a dar también sentido al mundo. Aún si ustedes quieren cogerlo por el plural, pero aún sería. Por eso se hace público la razón. Siempre hemos entendido la razón como lo supuestamente lógico, y no. El verdadero sentido de la razón es poder entendernos. Vuelve a aparecer ese concepto de racionalidad. Eso es razón. ¿Sí? Es decir, todo ese conocimiento que yo tengo, toda esa imaginación, esa experiencia, esa estética, esa sensibilidad que tengo en el mundo, que la pongo con los otros. Para entendernos. Y claro está esa dimensión del uso público de la palabra. Y siempre aquí señalo lo público, es cierto. Lo público no son los medios, ¿sí? Que yo hable por los medios. Esto es un espacio público. ¿Sí? Entonces siempre decimos, opinión pública está dada desde allá. Aquí estamos generando opinión pública. La mejor, claro, representación en Occidente que se tiene de lo público es el ágora. Hoy el ágora es electrónica. Hoy son los ciberespacios. Es decir, está el lugar del ágora. Y esos son, ¿sí?, elementos que me permiten señalar
esa dimensión que acabo desde un principio señalaba de la relación de intersubjetividad, de interacciones sociales, de intercambio simbólico, ¿sí? De poder establecer los mejores vínculos en la afectividad o en los sentimientos, etc. De tal forma que más adelante, yo creo que por el tiempo, pasemos varias de las que están allí. Dale el anterior un momentico. Sí. Bueno, lo que ya he tratado de señalar, solo que está sintetizado en esa diapositiva, que es como efectivamente señalamos allí. Ahora, en esa intersubjetividad hay subjetividades. Es decir, cada sujeto tiene una experiencia de mundo, cada uno. La ponemos en el lenguaje, precisamente la que establece esa relación. Y aquí hay un concepto muy bello que quiero también señalar, y es el concepto de autonomía, de cada sujeto como subjetividad, valga la redundancia. ¿Sí? Y autonomía, para mejor señalarla, implica no haz lo que te dé la gana, que es lo que por lo general entendemos autonomía en la cotidianidad, ¿sí?, de nuestras triviales mundo ordinario, sino autonomía es precisamente todo lo contrario. Que en buen griego pudiera decirse aquel sujeto o aquellos seres humanos que legisla a través del discurso con otros el mundo. Eso es autonomía, poder legislar con otro el mundo. Es decir, cuando yo intercambio con otro, legislo el mundo. Y cada palabra es una ley, una norma, una visión ética, una visión moral, ¿sí?, de lo que precisamente posibilita esa relación de autonomía. Claro, implica responsabilidad, porque lo que yo voy a decir debe ser responsable. Lo que yo voy a legislar con otro. Aquí creemos que solo se legisla en el Congreso. Allá quieren acabar la consulta anticorrupción poniéndonos supuestamente algo allí, todo extraño. Pero en realidad podemos legislar en el mundo, nosotros, con los otros. Compromiso implica identificación, pertenencia. Entonces, cada vez que yo hago discurso, no en una tarima, no, cada vez que yo establezco discurso con otro, estoy legislando con él en el mundo. Esa es la verdadera dimensión ética y moral del concepto de autonomía. ¿Sí? Casi que nomon es nombrar, y cuando se nombra se crea ley. Por eso aparece esta dimensión de subjetividad. Pero lo público tiene algo contrario, que es la intimidad. Es decir, no lo privado, pero llamémoslo un poco la intimidad. Aquello a lo que yo solamente tengo, diría Javier, posibilidad de conocimiento, cada uno. Es el único privilegio que tengo de conocerme a mí mismo. Por eso es ese mundo de la intimidad. Que más adelante, de pronto lo alcanzo a reseñar, hay un trabajo de Paula Sibilia, voy adelantándome, donde ella habla de la intimidad y la estimidad. Ojo esa palabra que ella se inventó, estimidad. Es decir, que la intimidad se vuelve exterior. ¿Y dónde se vuelve exterior como ella dice, en mostrar el cuerpo en Facebook? ¿Sí?
Claro. El cuerpo aquí se vuelve espectáculo. Interesante lo que ella plantea. ¿Qué tiempo tengo, Pablito? ¿Cómo vamos de tiempo? 15 minutos. Pasemos como 4, dale más. Dale. Esto me lleva necesariamente a recoger otra vez una dimensión, voy a señalarlo así, fenomenológica, porque hay en esta cosa que acabo de señalar sobre el lenguaje, ¿sí? Hay muchas cosas que están dadas allí, en esa relación lenguaje-pensamiento, lenguaje-imaginación, lenguaje y acción social, es decir, el lenguaje como actividad. El lenguaje como acción. Y eso, hay cosas que la humanidad ha tenido unas grandes transformaciones, sobre todo cuando surge ese lenguaje oral. Oral no lo podemos confundir con fonología exclusivamente, sino con toda esa carga cultural, social, política, económica que tiene. Y si bien la oralidad tiene que ver en muchos casos en una estructura cognitiva, con la memoria y sobre todo con la memoria lógica, que hoy la queremos acabar. Bueno, hoy no, desde que aparece la escritura está ese problema de la discusión, de que la oralidad y sobre todo la memoria se disminuye, y es todo lo contrario. Sobre todo esa memoria lógica que tenemos, en todas las dimensiones, memoria visual, memoria lingüística, memoria afectiva, moral, etc. Aparece allí. Y eso, claro, la oralidad está muy cargada de ese mundo. Es la forma como se representa la realidad y la vida, pero que tiene una gran envergadura, ¿sí?, en la vida propia del hombre. Más aún, a pesar de que estamos en el mundo de las grandes tecnologías de la información y la comunicación, todavía la oralidad tiene una gran posibilidad, ¿sí?, y un gran desarrollo, más aún que lo que supuestamente le hemos quitado, entre comillas. A veces en los memes, o a veces en los WhatsApp, o a veces en los chats, etcétera, etcétera, aparece ahí de nuevo la oralidad. ¿Sí? Walter la va a llamar oralidad secundaria. ¿Sí? Pero ahí está, presente. Por más que tratemos de engañarla, ahí está. Y precisamente para poder ir ganando en la estructura de la humanidad, etcétera, sobre todo de Occidente, la representación que hacemos del mundo, del caos al caos, al cosmos, es una visión de pensamiento, en este caso, pensamiento geométrico, circular. Circular no es aquí como lo entendemos a veces como que estamos en lo mismo, no. Aquí lo circular es pensamiento geométrico. Y ese pensamiento geométrico es, ¿sí?, la manera como se relaciona en ese sentido en muchas de las oralidades de culturas, comunidades alrededor de eso. Por eso el mutos, que es caos, se reorganiza en el cosmos. ¿Sí? Se reorganiza en el cosmos. Y aquí aparece el universo más el hábitat que tenemos en la Tierra. Y entonces el hombre está ligado a ese movimiento propio del universo, pero también ligado al movimiento propio de su comunidad. Y es cosmogónica.
Por eso digo la estructura de pensamiento, que es lo que genera una constitución. Y cuando hablo aquí de tiempo circular, ojo, no es así. Es decir, esa rueda que no da, que llega cuando dice García Márquez que perdió el eje, no, es el pensamiento circular, es toda esa experiencia que tiene el hombre, ¿sí?, en el mundo, por eso es tiempo. ¿Sí? Y claro, el mundo, el espacio puede ser redondo. Y aquí hay una cosa interesante con la oralidad, y es que todos los sentidos están integrados, todos. El auditivo, el visual, ¿sí?, todos aparecen integrados. Que hoy lo vamos a tener otra vez en el mundo de las tecnologías. Vuelven a aparecer, a integrarse. ¿Cómo? Ahorita lo tratamos de mirar. El hábitat es de aldea, mírenlo. ¿Se recuerden cuando García Márquez señalaba una que cómo se funda Macondo? Se funda como una aldea en forma de circular. ¿Recuerdan eso? Incluso al estilo Kogi, que ustedes miran, esas casas. Y hay algo que tenía que ver aquí con lo que señalaba mi querida profesora Zulma, es precisamente, hay un tipo de literatura, si es que lo podemos llamar como tal, pero es sobre todo epopéyica, ¿sí?, que tiene que ver precisamente con la comunidad. Muchas de las grandes literaturas son eso. Y si pudiéramos de pronto mirar allí, antes de el mundo, si quiere muéstrame una de las chiquitas, va. No, en el otro, aquí hay otro archivo. Y si pudiésemos mirar, porque desde el punto de vista estético-visual, podemos encontrar, bueno, si no, tranquilos, no hay, pudiéramos pensar de pronto en la pintura de Altamira, sí, la cueva de Altamira, no sé si ustedes se acuerdan de esa cueva donde está una pintura rupestre, ¿sí?, donde dice maestros y escuelas. No, dice presentación pinturas. Si ustedes se acuerdan cómo son los trazos, ¿sí?, en esas pinturas, en esa estética visual, que cambia, o que tiene una, yo creo que no se abre. Esa, sí, dale enseguida. Dale. Miren toda la famosa pintura que en América está llena también, ¿sí? Y si tú ves en los trazos la manera como efectivamente, si bien de pronto pudiéramos decir que ahí no aparecía todavía el artista en el sentido moderno, entre comillas, porque eso era arte, o es arte. Sin embargo, ustedes ven cómo esos trazos, esas figuras están totalmente, ¿sí?, metidas como en un cosmos, ¿sí?, en una sola representación, que es circular de un lado, pero que también es posible que hubo la ritualidad del aprendizaje. Allí pudo haberse dado las primeras escuelas, los primeros aprendizajes de esas comunidades. Y entonces aquí tenemos un lenguaje visual que también te permite, en un momento dado, establecer comunidades, vínculos, intersubjetividades, relaciones sociales, etc. Ahora sí pasamos a la otra. Esto va a cambiar. Hay algo que pudiéramos señalar de inmediato para ir cerrando en 5 o 10 minutos. Pudiéramos pensar
en el aparecimiento de la escritura, el lenguaje escritural. Y aquí hay un cambio, si el lenguaje oral fue una revolución social, cultural, política, etcétera, en la humanidad, el lenguaje de la escritura fue otro de las grandes revoluciones que tuvo el hombre. La escritura, si bien son representaciones al principio X, pero la que ha ganado mucha fuerza es la alfabética. Y esa escritura, voy a ponerla en otros términos, si bien al principio es de negocio, en el fondo la escritura está relacionada con la ciencia moderna. Si bien ya en la Grecia antigua hay elementos de esa escritura, pero donde realmente toma un desarrollo la escritura es con la ciencia, y sobre todo la ciencia moderna, que apunta, y aquí si bien en el mundo oral es la memoria, aquí lo que va a aparecer es el pensamiento analítico. En Occidente, ¿sí? Pensamiento analítico, que implica en la ciencia lo que se llama el principio de causalidad. Y ese principio de causalidad es lo que en un momento dado determina la ciencia moderna. ¿Sí? Y la ciencia requiere, en este caso, tanto de la escritura como del pensamiento matemático. Por eso se forma ese saber. Y hay algo que muestra, en este caso el lenguaje escrito, que es también lineal, así como va a ser lineal la modernidad. La historia se vuelve lineal. La ciudad aparece con grandes desarrollos y también es lineal. Es decir, la figura geométrica que surge en ese entonces es precisamente la linealidad. Por eso el pensamiento cartesiano, si ustedes lo miran, es un pensamiento de la cuadrícula. Esa estructura cartesiana de X y Y, ¿sí? Es de mentalidad, en este caso analítica, en este caso puramente. Y hay un elemento sobre el cual la escritura tiene presencia y es la escuela moderna. La escuela casi que es un hecho moderno. No estoy tratando de decir que en Grecia, en otras comunidades, en Egipto, etcétera, no. Lo que estoy tratando de decir es que la escuela moderna, el lugar preferente de la escuela moderna es el libro, la escritura. Incluso está desterrada la imagen, está desterrada la oralidad, está desterrada muchas cosas, pero solamente tiene presencia, en este caso, la escritura y sobre todo la escritura formal, no la escritura que verdaderamente contiene pensamiento, que contiene principios de desarrollo analítico, ¿sí? No es la escritura que muestra también otra experiencia humana, sino la escritura a la que nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo en la escuela, y sobre todo el inicio de la escuela moderna, ¿sí? De la caligrafía, de la buena... Bueno, yo hasta también lo viví, que tenía que uno hacer ¿cómo es? Es que uno tenía que abrir la hoja y hacer los márgenes, eso, etcétera, etcétera. Pero que ya la escritura, verdaderamente como tal, no fue lo suficientemente trabajada, y que el libro, que si bien el libro fue uno de los grandes desarrollos de la escritura, el libro lo que permitió en un momento dado el desarrollo del sujeto autónomo, el desarrollo del ciudadano, el desarrollo de poder romper la estructura de fe,
porque por primera vez el hombre dialoga directamente con Dios en el libro. No necesita intermediario. ¿Sí ven? El libro permite acercar al sujeto a Dios. Es decir, el libro rompe todo tutelaje. A pesar de que sí, nos vienen a decir que sí, que los libros nada más lo manejaban los sacerdotes, la escritura. No, el libro también hace, ¿sí?, todo ese rompimiento, ¿sí?, de muchas estructuras anquilosadas. Hay un libro que recomiendo de Carlos Gismour que se llama El queso y los gusanos, ¿sí?, que es un texto, ¿sí? 2 minutos. Listo. De igual forma, aparece una pintura de carácter de la perspectiva, ¿sí?, un sentido de perspectiva. Mostremos un cuadro, por favor. Dale más abajo. Más abajo. Todas esas son rupestres. Y entonces, déjame incluso la Gioconda. Si ustedes ven allí, todo eso es decir, aparece la pintura de carácter perspectivístico, ¿sí? Los trazos, ya aparece la figura humana, ¿sí? Y ustedes ven que, si bien es cierto, tiene delante en una bidimensionalidad toda una tridimensionalidad, es decir, toda una profundidad que antes no aparecía. Entonces allá ustedes pueden ver todavía el humo, ya están quemando unas leñas, ¿sí? Respecto al medioevo, la edad medieval. ¿Cómo? La edad medieval era pura cultura muy figurita. Agiográficas, exactamente. Solo representar la belleza divina. Exactamente. La del mundo material terreno. Correcto. El Renacimiento tiene una representación del cuerpo humano, físico, los espacios, la perspectiva. Sí, exactamente. Entonces cambia, es decir, todo eso, mire, todos esos elementos cambian también. Incluso la música, que si bien al principio en el mundo durante mucho tiempo, y todavía lo tenemos, de una verdadera dimensión que es empírica, empieza a aparecer la escritura escrita, ¿sí? Es decir, las famosas partituras, que le dan existencia a muchas cosas que posiblemente la humanidad haya abandonado o hayan desaparecido, pero que fueron de una gran estética musical. Y la partitura tiene esa particularidad. ¿Vale? Para ir siguiendo, y yo creo que ya le cojo el tiempo al profesor Pablo, la escritura tiene que ver con el Estado moderno y las famosas inicios o emergencia de las sociedades-nación. El Estado moderno requiere de la escritura. Todo. ¿Por qué a Samper no se le puede juzgar? Porque no hay nada escrito, ¿no es así? ¿Se acuerdan el famoso dilema que tuvimos aquí de si Samper aceptó o no aceptó dinero de... Entonces, es por eso, porque no hay nada escrito. Con la escritura le quitamos a la Iglesia el estado civil de los seres y ciudadanos. Es más importante hoy el registro civil que la fe de bautismo, que eso, sí, eso es más importante para el Estado, para la sociedad civil. Y de hecho, cerramos ahí, sigamos, dale, eso. Aparece un elemento que es el de la sociedad hoy, casi que desde 1900 para acá, aunque antes ya existía eso. No quiero decir que es que haya un punto de inflexión. Hoy estamos en presencia de lo que llamamos las convergencias de los lenguajes. Y esa convergencia de los lenguajes, en muchos de los casos, provienen de las mediaciones
humanas que se hacen a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy están integrados los lenguajes. Y esa convergencia permite otra vez, si bien en el mundo de la escritura el sentido que más se desarrolla es la vista, diría Gadamer, en la oralidad, la escucha y el habla, en el mundo contemporáneo van a aparecer de nuevo todos los sentidos. E incluso llegará un momento en que se está probando que a través de las tecnologías vamos a sentir los olores, ¿sí? Cosa que me parece que si se hace, es decir, está integrada la vista, los sonidos, la música, ¿sí? La escritura, la oralidad. Ya ustedes ya no quieren escribir y entonces ahora quieren es hablar, mandar, ¿sí? WhatsApp, ¿sí? Con el video, audio. Entonces todos estos elementos lo que se hace es diversificar los medios y la expansión discursiva. Por eso nos encontramos, si bien el libro genera el lector moderno, aquí va a haber un nuevo lector. Si bien el libro genera una estética de la recepción, acá también vamos a encontrarnos frente a lo que se llama los e-books o los booktubers, etcétera, etcétera. Porque a veces nos quedamos en Facebook con una sola cosita y lo que produce realmente las tecnologías es generar ciencia. Mucho del genoma humano se construye, el tema de la teoría del genoma se construye en varias comunidades científicas a través de estas tecnologías con los intercambios, ¿sí? Que se hacen estas comunidades de la biología, de la genética y que pudieron efectivamente establecer. Ya no había necesidad de establecer vínculos inmediatos, la inmediatez de cara a cara, sino que se produce una teoría muy bella como la genética, en este caso de los genomas, ¿sí? Que es un caso muy interesante, y otras cosas que se hacen en la teoría científica. Aparece la ciberdemocracia o las ciberciudadanías, ¿sí? Dice Pierre Levy, hablaba de que hoy estamos en un pensamiento colectivo, lo cual es interesante mirarlo a través de este ciberespacio. Ustedes están haciendo desarrollos o estudios sobre la ciberpragmática, que son grandes desarrollos de la lingüística de Saussure, que es la del objeto, a la lingüística social, que es donde aparece la psico, la antro, la socio, etcétera, etcétera, lingüísticas, que va permitiendo ya mayor comprensión del sujeto a comprender todas las comunidades lingüísticas o comunidades de habla que existen en el mundo, y que por eso hay unos grandes desarrollos de la lingüística del objeto a la lingüística, ¿sí? de lo social, de las acciones y generalmente de las constituciones, en este caso de comunidad. El nuevo lector, bueno, aparece la simultaneidad del tiempo, el mundo se vuelve aldea, diría Baz Luhrmann, ¿sí? Y en ese sentido se rompe el espacio, ya no existe un espacio, incluso aún en la física, cuando Albert Einstein introduce como cuarta dimensión el espacio y el tiempo, hace ya una aproximada realidad de lo que hoy estamos viviendo en este mundo. No nos quedamos con la tridimensionalidad, sino nos quedamos con la multidimensionalidad, y aparece una geometría que se llama la geometría no euclidiana, porque la de Euclides era geometría del plano y de la línea, y la geometría de Lobachevsky es una geometría de la multidimensionalidad, ¿sí? del mundo. Por eso es posible entender muchas de las teorías de Albert Einstein de la mecánica cuántica, porque efectivamente rompe con esa estructura
lineal que se tenía en el pensamiento geométrico y analítico, en este caso de la ciencia. Creo que hoy, si bien en el mundo de la escritura hay un pensamiento analítico, hoy tenemos un pensamiento complejo. Hoy pensamos en red. Y eso es grandioso. Gardner tiene un trabajo que se llama La inteligencia múltiple y apunta a comprender todos estos fenómenos que vivimos en la sociedad contemporánea. Gracias, porque yo sé que hay muchas cosas que se me quedan, pero